Hermanos, muy buenos días. He recibido con mucho halago lo que ustedes están haciendo y con mucho ánimo de parte del Señor, el esfuerzo que están haciendo por ponerse una cita con el Señor diaria. Por eso quiero como recordarles lo que hablamos en nuestro video anterior, recordarles que el tiempo a solas es un encuentro realmente con el Señor, un tiempo para recibir de su palabra, un tiempo para estar con Él, para orar, y especialmente para ir pensando en el ayuno. Vi algunas personas de ustedes el domingo estaban en nuestra celebración, estaban inquietas preguntando sobre el ayuno y queremos en esta mañana con este video sencillo queremos explicar un poquito acerca del ayuno. Pero antes quiero recordarles especialmente qué queremos tener en nuestro encuentro a solas con el Señor. Queremos estudiar la palabra. Eso para nosotros es lo fundamental. Y es fundamental porque la palabra nos provee las pautas para acercarnos al Señor, para conocerlo más y para hablar con Él. Yo les dije como una dinámica muy sencilla que pensaran en sus casas, en sus hogares, tener una silla al lado o frente a ti para recordar que estás en un encuentro con el Señor. Pero también les dimos unas sugerencias en cuanto a lo que nosotros hemos hecho aquí en los tiempos de oración y en los tiempos a solas de estudio bíblico. Recordar 4 momentos clave para orar. Un primer momento donde nosotros entramos a la presencia del Señor. Muchas veces uno entra con muchas preocupaciones. Les animé a estar a solas, estar en silencio por unos momentos. Quizás tener una hojita donde tú puedas escribir algunas inquietudes del día, desafíos que te están preocupando, dejar esas preocupaciones plasmadas ahí y empezar a tener un tiempo a solas. Lo más difícil para nuestro tiempo a solas es quedarnos quietos y muchas veces nuestra mente está divagando, está pensando muchas cosas y es bueno tener como algo para escribir antes, para quietarnos delante del Señor y tener nuestro tiempo a solas. En ese primer momento también incluimos una oración sencilla, una alabanza al Señor, una acción de gracia, algo que te viene a tu mente y tener a mano tu palabra, la palabra del Señor, el texto bíblico que vas a leer ya separadito y empezar lentamente a leer el texto, la porción del día. Leerla varias veces es la sugerencia, leerlas con la entonación que el Señor, el texto bíblico te está mandando o el autor bíblico te está sugiriendo, las palabras indicadoras. Por ejemplo, en uno de los textos que vamos a leer hoy dice, cuando ayunéis. Y en el contexto de esa lectura de ese texto se repite, cuando des limosna y cuando ores. Es decir, el Señor asume que esas son cosas que uno las hace. Y esas son palabritas indicadoras. También les decía que pueden leer con las preguntas del periodista, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, y qué. Esas son las preguntas que uno hace en la lectura, en una primera lectura bíblica. Luego de ese primer momento de lectura bíblica, llegas a un segundo momento que es la meditación. En la meditación, tú simplemente te concentras en algo, te centras en algo que te llamó la atención del texto bíblico y empiezas como a indagar y a profundizar. ¿Qué es, por ejemplo, a mí me ayuda mucho pensar, qué es la buena noticia? ¿Qué es lo más importante que da el Señor aquí como buena noticia a los lectores originales, pero también a mí? Y empiezo a meditar cómo esa buena noticia va a impactar mi quehacer en el día, va a impactar mis relaciones en la casa, va a impactar mis relaciones con mis hijos, va a impactar mi trabajo, mi vocación, va a impactar mis estudios, va a impactar a aspectos de mi vida. Luego empiezo un tercer momento y pienso ya detenidamente cómo me voy a comprometer, y es el tema del compromiso, cómo me voy a comprometer con algo que el Señor me dijo a través de este texto bíblico. Entonces, ahí trato de escribir el compromiso, lo que el Señor me llama la atención en este momento, y luego de escribir eso, paso a un cuarto momento, es ¿qué me lleva a orar el Señor? Entonces, ese es el recorder que quería hacer en esta mañana para todos nosotros, para algunas personas que el domingo
me preguntaban qué hacían en un tiempo a solas con el Señor. Eso también es un insumo para un tiempo en grupo y tú puedes aplicar esa misma dinámica a un tiempo en grupo de una manera muy sencilla. Lo importante en estos 40 días, ¿qué es? Es orar, es estudiar la palabra, es meditar la palabra y es orar juntos. Creo que ese es el cometido básico, el principal propósito que queremos tener como comunidad en estos 40 días de ayuno y oración. Respecto al ayuno, que es el tema en esta mañana, tenía un poco de temor hablar del ayuno porque creo que es la disciplina menos visitada por los líderes, por los pastores, por quienes en alguna medida tratamos de seguir al Señor. Creo que muchas veces no hablamos del tema. Yo tenía un señor, un teólogo en Uruguay, que nos acompañó una época del ministerio, y él decía que el cristiano no debe ayunar. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué hacemos con textos cuando vemos que el Señor ayunó? Por ejemplo, que el Señor en Mateo 4:2 se fue 40 días y ayunó 40 días, no comió nada, no ingirió nada en 40 días. ¿Qué hacemos con textos como esos? Si decimos que seguimos al Señor, pero nos mochamos algunos textos bíblicos porque no nos convienen, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con textos donde dice el Señor cuando ayunen? Mateo 6, verso 16, dice cuando ayunen. Es como que el Señor esperaba de su pueblo esa expectativa de ayunar, porque el ayunar está relacionado con orar. Yo no ayuno simplemente por mantener una figura saludable o mantener una dieta. Yo ayuno porque quiero crecer en mi conocimiento del Señor y quiero orar y quiero tener una relación. Y el ayuno parece que es una disciplina que nos fortalece en nuestra comunión con el Señor. Entonces, lo primero, lo más importante, Jesús practicó el ayuno. Y la vez que al Señor le reclamaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les dio el ejemplo de la boda. Cuando el novio está con ellos, no es necesario, no vamos a ayunar porque el novio está con ellos. Vamos a necesitar ayunar cuando el novio no está, les dijo el Señor, en términos de una ilustración que quería afirmar sobre el ayuno. Entonces el Señor espera que ayunemos. Y lo importante en esto, hermanos, es que yo confieso que yo he escuchado que muchos tienen miedo de ayunar. Muchos quizás tienen miedo de verse famélicos o porque no van a ingerir alimentos. Y bueno, yo quiero decirle que uno de los ayunos bíblicos, y es el que más se promociona en la Biblia, es justamente el ayuno por el cual me abstengo de tomar alimentos. Pero ese es el principio básico. En determinadas maneras, lo que uno está diciendo es que me abstengo voluntariamente de ingerir alimentos con un propósito espiritual. Ese es, digamos, desde ahí arranca el ayuno bíblico. El Señor, lo que notamos en esos 40 días, lo que notamos es que no ingirió alimentos. Asumimos que, aunque el texto bíblico no lo dice, pero asumimos que el Señor tomó agua. Y ese es el patrón que uno ve en la Biblia en varios escenarios, que no viene al caso de referirnos aquí, pero sí necesitamos decir que si vas a hacer un ayuno de alimentos, ojalá que sea en alguna medida definir en qué momento lo vas a hacer, si lo vas a hacer diariamente, si vas a ayunar el desayuno, o vas a ayunar un almuerzo, o vas a ayunar una cena, que ojalá sea bajo que la prescripción médica no te impida hacerlo, y no queremos que tengas problemas en ese aspecto. Pero puedes decir, bueno, yo en estos 40 días voy a ayunar semanalmente, una vez en la semana, el almuerzo, o voy a ayunar el desayuno y el almuerzo y la comida, una vez en la semana. Tú puedes definir eso como lo quieras hacer.
Pero también desde ahí podemos pensar en otro tipo de ayunos, en ayunos no convencionales. Puede ser un ayuno relacional y que tú digas, en este día voy a abstenerme de hablar con personas para tener un tiempo a solas con el Señor. Voy a abstenerme de redes sociales para... y yo sé que aquí me meto en un terreno un poco de contradicción porque este video sale en redes sociales y si yo les digo, ayuno en redes sociales, ¿a qué hora ustedes van a ver este video? Pero bueno, puede ser que tú ayunes redes sociales en las mañanas. Que no te pase lo que me pasó a mí, que ayuné redes sociales a la fuerza. Yo le había dicho, Señor, yo necesito ayunar redes sociales porque cada día me estoy levantando y lo primero que hago es consultar lo que hay en el correo o ver lo que me llegó, el WhatsApp y todo lo demás. Y yo estaba como demorando eso y el Señor me había pedido ese lugar y bueno, me robaron el celular y me tocó ayunar forzosamente. Entonces te animamos a pensar en algunos de esos tipos de ayunos, un ayuno informático, un ayuno donde tú quieras como explorar otro tipo de cositas. La recomendación principal es, antes de ayunar, piensa por qué razón tú quieres ayunar, cuál es el propósito. Y te puedo leer algunos tips. Por ejemplo, tú puedes ayunar para fortalecer tu vida de oración, es lo que estamos haciendo, es el propósito en estos días como iglesia queremos fortalecer nuestra vida de oración, a la vez que nuestra comunicación unos con otros. Queremos también recibir guía del Señor para nuestro trabajo del año, queremos entregar el trabajo del año y queremos hacer eso. Y también otras cosas también para manifestar arrepentimiento, un regreso a Dios, humillarte delante del Señor. Puede ser que también quieras ayunar para vencer la tentación y consagrarte al Señor. El Señor espera que ayunemos, hermano. Y recuerda, cuando ayunes, piensa en cuál es el propósito que tienes para ayunar y que Dios te bendiga. Muchas gracias.